a todos, buenas noches. Estamos aquí otra vez en vivo, en otro viernes con un tema muy interesante, que son los pueblos prehispánicos antiguos de las Californias, no solo de México, sino también de Estados Unidos. Entonces, si le interesa el tema, pues quédese por aquí. Y pues ya están por aquí Rodrigo García y Ricardo Esparza. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. Bien, muchas gracias. Qué bueno, la semana pasada hablamos de pueblos antiguos también prehispánicos, pero de lo que hoy es el estado de Texas, ¿no? En Estados Unidos. Ya luego hablaremos del periodo español, ¿no? De Texas, que también está interesante. Pero bueno, ya que nos metimos a lo prehispánico, ahora nos fuimos al otro lado del país y vamos a hablar de las Californias, ¿no? O lo que se llamaba, bueno, yo creo que todavía como las Californias, las dos de México, lo que cuando yo estaba chico se llamaba Baja California Norte y Baja California Sur, y después del otro lado, ¿no? De la frontera de Estados Unidos, pues California, ¿no? Allí uno de los estados, pues si no más grandes, sí más largos que tiene por ahí Estados Unidos. Vamos a ver si ahorita llega Julio Gaitán para que se integre, y si no, bueno, pues le mandamos un saludo. Y entonces, nuevamente, para los que se estén conectando, miren, ya tenemos 2 personas conectadas. ¿Qué tal por ahí? Saludos. Vamos a estar por aquí viendo los comentarios que pongan y vamos a hablar de pueblos prehispánicos, pero de las Californias, ¿sí? Las 2 de México y el pedazo también de Estados Unidos, que algún día también fue de México, Nueva España, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar. Entonces, adelante Ricardo con lo que tengas por ahí de antecedentes, contexto, y sobre ahí vamos platicando. Ok, pues vamos a ver. Yo traigo algo muy general referente a lo que son estas culturas antiguas de California. Obviamente antes de que las fronteras políticas dividieran la región, California era ya como un mosaico, ¿no? Ya muy grande, lleno de culturas indígenas con historias que algunas remontan a milenios, sociedades muy diversas, profundamente conectadas con su entorno. Ya lo habíamos platicado incluso con la sesión pasada. Y bueno, desarrollaron formas de vida únicas que se adaptaron a los diversos ecosistemas de esa región, porque es algo diverso, ¿no? Desde la parte de la costa, costa templada, hasta los áridos desiertos. Entonces se vuelve interesante pues estas culturas. Algo de los orígenes, bueno, algunos de los primeros pobladores llegaron a California hace más o menos 13,000 años. Entonces habla de mucho tiempo, ¿no? Y posiblemente mucho antes, pero bueno, no se tiene una datación muy exacta, como ya lo hemos visto en anteriores programas. Principalmente eran cazadores y recolectores que siguieron a la megafauna del Pleistoceno. Con el paso del tiempo, el cambio climático y la extinción de los grandes animales, pues llevaron estas poblaciones a adaptarse, desarrollando economías, muy especializadas, basadas en los recursos locales. De ahí la parte de la recolección y caza de lo que había. Entonces, a diferencia de la parte mesoamericana o los Andes, las culturas de California, pues no formaron grandes imperios o estados centralizados, sino más bien su grandeza residió en su profundo conocimiento ecológico y en la parte compleja de sus redes sociales y espirituales. Y digo redes sociales por su relación uno a uno, no por las redes sociales en sistemas. Pero bueno, esta diversidad de culturas y formas de vida, pues obviamente definieron mucho los ecosistemas, o más bien se adaptaron mucho al ecosistema, y se pueden dividir en varias áreas o culturas principales. Y bueno, hice aquí alguna clasificación de estas áreas. Por ejemplo, la costa central y del sur, con algunos ejemplos de culturas como los Chumash, los Tongva, que fueron los marineros más expertos de la región. Los Chumash, en particular, construyeron embarcaciones de tablones llamados tomols, que eran únicas en Norteamérica,
con las que surcaban el canal de Santa Bárbara para comerciar y vivían en aldeas permanentemente de domos redondos estos domos los cubrían con hierbas marinas o corteza, y tenían una dieta rica en recursos marinos, ¿no? Como peces, mamíferos marinos y mariscos. Luego otra zona que también interesante, el desierto del sureste, donde había unas culturas llamadas Kumeyaay, Kumeyaay, y otra que se llama Kukupa. Estas culturas también demostraron una increíble resiliencia en un ambiente muy hostil, ya que eran cazadores y recolectores, seminómadas, obviamente por el tema de la región, y pues obviamente seguían los ciclos de las plantas, ¿no? Plantas y animales seguían sus ciclos, por eso fueron nómadas. Dominaban el conocimiento de la flora desértica, utilizando el mezquite, la yuca, el agave para la alimentación, así como la fibra y algunas herramientas. Sus viviendas eran de estructuras temporales hechas de ramas y malezas, por la razón que les comentaba, que eran nómadas y que seguían los ciclos de las plantas y los animales. También está otra región, que es la Gran Cuenca, donde había los Pahuite y los Xochone, o algo así, Xochone, y esto también en las áridas tierras del interior. Ahí ya la vida giraba en torno a la caza de conejos, recolección de piñones. Eran grupos más móviles, con una estructura social flexible que se adaptaba a la escasez de recursos. Y una cuarta y última, que es el noroeste, donde estaban los Yurok y los Jupa, y estos estaban influenciados por las culturas del Pacífico noroeste. Estos pueblos eran más conocidos por su trabajo de madera, en la pesca del salmón, en los ríos y el uso de las conchas de dentalium como moneda. Vivían en casas de tablones de madera excavada y tenían una sociedad altamente estratificada. Entonces, estas 4 zonas o como les decía, regiones, clasificaban esas culturas, ¿no? Y algunos aspectos relevantes de estas sociedades, digamos que en la parte económica, pues no existía una economía monetaria, ya que el trueque era fundamental, sobre todo con las conchas de abulón en la costa, se intercambiaban por obsidiana. Esto lo hacían en el interior de las regiones, y luego también había piedra jabón, cambiaban las piedras por productos del desierto. El Tomol Chumash era crucial para esta red de intercambio y unía las islas con el continente. También estaba la estructura social y política, que la unidad social básica pues eran las aldeas, que lideraba típicamente por un jefe o capitán, cuya autoridad se basaba en el respeto y la persuasión, no en la coerción. La familia extensa era el núcleo de la sociedad, y en algunas culturas como la Chumash existían clases sociales diferenciadas. Había nobles, gente común y hechiceros. También había el idioma. En California era una de las regiones con mayor diversidad lingüística en general de todo el planeta, ya que se hablaban más de 100 lenguas distintas, algunas pertenecientes o al menos a 7 familias lingüísticas completamente diferentes, como la Ocana, Penutia, Uto-Azteca, y esto reflejaba milenios de desarrollo independiente, ¿no? Entonces, por eso es que eran tan antiguas. Y en la parte de la religión o de la cosmovisión, o ambas, la espiritualidad sí estaba muy impregnada de un profundo animismo. Creían que el mundo natural estaba vivo, y obviamente sí lo está, y habitado por espíritus. Los rituales, las canciones y las danzas, como las ceremonias de la Casa del Sudor en el sur, eran esencialmente para mantener el equilibrio del mundo. Para esto los chamanes o curanderos actuaban como intermediarios con el mundo espiritual. Entonces, pues está bastante interesante, ¿no? Voy a dejar hasta ahí en la parte general de lo que es estas regiones y estos aspectos sociales. Entonces, por si alguien más quiere comentar algo referente a estas culturas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues aquí está Rodrigo, que en algunos de sus viajes ha andado por algunos de esos lugares.
Entonces vamos a ver qué nos cuenta. Rodrigo, adelante. Bien, me perdí un ratito para variar esto, de repente Sí, se sale. autocensura ya. Algo así. En el área de la península de Baja California, especialmente, se habla que los primeros asentamientos hay una datación de entre 8.000 y 7.000 años. Y se formaron tres grandes grupos o tres grupos principales. La parte más al norte de la península están los cochimíes, de los cuales todavía se pueden encontrar algunas personas que pertenecen a esta etnia. En la parte intermedia y en la parte baja, en ¿cómo se llama? Un área que de repente no está del todo bien delimitada, están los pericúes y los guaycuras, de los cuales hay muy pocos o prácticamente se consideran desaparecidos o asimilados. Una de las características que presentan estos grupos es que efectivamente empezaron la habitación cuando todavía estaban los tiempos del final de las glaciaciones y por lo tanto acostumbraban manejar cierto tipo de ropajes o de cubiertas de el cuerpo a través de pieles principalmente y alguna que otra fibra no muy extendida la situación y posteriormente con el calentamiento propiamente dicho del clima y la desecación porque pasó de bosques de coníferas a clima desértico con la falta de agua o semidesértico, empezaron a abandonar los ropajes, entonces se fueron acostumbrando a estar prácticamente desnudos. En realidad era muy poco lo que utilizaban para tapar su cuerpo. Otra característica particular que tenían era que conforme pasó el tiempo fueron cambiando sus hábitos funerarios, en el sentido pues de que originalmente lo que hacían era enterramientos en los cuales colocaban a los cuerpos en posiciones fetales y así es donde los iban dejando en el proceso de mortuorio. Posteriormente, esto cambió y empezaron a hacer enterramientos más superficiales y luego colocar en cavernas o en cuevas o en lugares protegidos los huesos, bueno, los cuerpos, pero luego regresaban al año del enterramiento y pintaban los huesos de ocre, o sea, de color café, con materiales altamente, ¿cómo se dice? Con alto contenido de hierro, como una práctica funeraria y como una manifestación ritual del proceso de muerte. Y entonces ya con eso los envolvían en cuero, ¿sí? Y en esos cueros los dejaban. Así que el uso de las pieles siguió extendido, pero en el proceso funerario, más que en la ropa. Ellos representaban ¿cómo se dice? La espiritualidad cotidiana y el grupo bueno, no es que no son chamanes, son personas de conocimiento, digo, la palabra chamán es de Mongolia, pero personas de conocimiento pintando el cuerpo y la pintura tendía a ser o negra o color ocre o color rojo, ¿sí? Entonces, de repente las representaciones rupestres, porque tenían la costumbre de hacer representaciones, se pueden manifestar así, a las personas se les puede ver con su cuerpo pintado. Veneraban, de acuerdo a lo que nos dejaron por ahí pintado, a los elementos de la naturaleza, por ejemplo, los venados, las serpientes, a algunos otros animales. Se les consideraba muy buenos pescadores, llegando a pescar incluso a mar abierto, ya por el lado del Océano Pacífico, incluso animales grandes como tiburones, de los cuales ellos extraían diferentes elementos y materiales, y gracias a ello nos podemos encontrar todavía vestigios arqueológicos de ello. Y tenían dentro de su alimentación el consumo de ostras, lo que hacía que de repente encontraran perlas. Tanto así
que ellos limaban las perlas en el área central de donde la encontraban y se la colgaban en el cabello. O sea, era una forma de atavío que consideraban de buena suerte. Y por lo tanto, ¿cómo se llama? Cuando por fin llegaron los españoles hasta allá, habían pensado que habían llegado a una tierra de ensueño que tenían en una novela, a la que en esa novela se le llamaban californios. Entonces los españoles les llamaban los californios, pero básicamente eran los guaycuras, pericúes y cochimíes. De la Alta California, bueno, básicamente también encontré que pues eran grupos reducidos. O sea, los grupos se asentaban de acuerdo a la característica geográfica que tenían y coexistían con relativa paz. ¿Por qué? Porque precisamente las barreras naturales hacían que fuera difícil emprender batallas o campañas específicas. Y como no eran grupos tan grandes para poder sostener el aspecto general de la tierra y de los recursos, pues entonces no se dedicaban a molestar a los demás, sí, se dedicaban a mantenerse en paz. Hay algunas cosillas más, pero bueno, creo que por lo pronto es lo que como dices tú, que me ha tocado visitar y me ha tocado estudiar. Muy bien. Bueno, yo voy a empezar. Ricardo mencionó más las tribus que hoy serían como California, Estados Unidos, principalmente, y Rodrigo ahorita se fue a la parte mexicana, ¿no? Yo voy a empezar diferente, yo les voy a platicar de mis vivencias y luego ya me voy a la teoría. Bueno, cualquier persona que haya visitado California, la parte mexicana, pues prácticamente es desierto, ¿no? Pero cuando uno va, por ejemplo, bueno, yo no conozco así mucho, yo he visitado, digamos, Tijuana como unas 4 o 5 veces en toda mi vida, nada más una vez, así de quedarme unos 3, 4 días, pero todos los demás, como para tomar ahí un avión para ir a otro lado, ¿no? Pero, por ejemplo, donde se juntan las dos Californias mexicanas, ¿no? La del norte y la del sur, por ahí hay un pueblito que se llama Guerrero Negro, donde si todavía está igual, como la última vez que yo fui por allá por el año 2009-2010, el único aeropuerto que había era controlado por el ejército mexicano, o sea, no hay un aeropuerto grande, tampoco es un aeropuerto civil, sino que es un aeropuerto controlado por el ejército. Entonces, cuando tú llegas, pues los soldados son los que revisan, ¿no? A ver usted a qué viene, con quién va y enséñeme sus maletas y listo. Y ya una vez que te revisan, adelante, ¿no? Bienvenido al pueblo. En ese pueblo de Guerrero Negro, en aquellos tiempos, ahora me imagino que debe ser mucho más grande, supuestamente en el pueblo habrá como unos 10,000 habitantes, algo así. Y principalmente ahí, para vivir, pues hay que hacer 3 cosas. O trabajas en la salinera, donde se hace la sal, que es la principal actividad y que la que le da vida al pueblo. Si no estuviera esa empresa, a lo mejor no habría pueblo. Y otra es el turismo, ¿no? En la parte del turismo, es uno de los lugares donde llegan las ballenas a reproducirse, más o menos en esta época, por el que quiera ir. Creo que empiezan a llegar por ahí de septiembre, octubre, ¿sí? Cuando mucho noviembre. Y entonces ahorita es época y se van más o menos entre febrero, marzo, algo así, ¿no? Entonces lo que es, digamos, de seguro de noviembre a febrero, pues es época de ir a ver ahí a las ballenas, ¿no? Que llegan pues ahí a Guerrero Negro y ahí se reproducen, nacen, se enseñan a nadar en esa parte y ya nomás llega febrero, marzo y se van al norte, ¿no? Donde se la pasan las ballenas todo el resto del año y el año que entra otra vez vienen ahí y se reproducen, ¿no? Bueno, voy a hablar de esa parte, aunque realmente creo que si vemos un mapa mundi, no es que se queden ahí, la mayoría llega por ahí como que les gusta el clima marino, por ahí, pero hay unas que incluso bajan por acá más o menos a la altura de Jalisco, ¿no? Y también por ahí
se ven, pero es más común allá arriba en Guerrero Negro, en las Californias. Bueno, aparte de ver las ballenas, también hay a ver si seguramente lo voy a pronunciar mal, pero es como un santuario de aves. Ahí, aunque es desierto, según recuerdo, creo que hay como 20 o 25 tipos de aves. En la versión editada les voy a poner aquí abajo cuántas son, porque por ahí tengo un libro de la vez que fui a dar unos cursos y me regalaron el libro, pero ahorita no lo busco para no entretenerme. Y entonces hay de todo, ¿no? Hay desde el colibrí chiquito, color café, hasta, las águilas pescadoras y unos buitres, que creo que no es el nombre correcto, pero unos buitres negros que en un parque que tienen ahí en el pueblo de Guerrero Negro y que miden pues más o menos como unos pues entre 90 centímetros y a lo mejor 1,5 metros, ¿no? Así parados caminando, los ves y te dan susto. Lo bueno es que son carroñeros, ¿no? Y eso sí, ya cuando ves un grupito así como de 4, 5, 6, dices, pues que se muere, que estos no se mueren de hambre, ¿no? Dices, ojalá y no sean niños o algo. Ojalá y sí sean peces de los que hay muchos por ahí, ¿no? Bueno, en ese pueblo, pues obviamente como hay turismo, sobre todo en cierta época como ahorita, pues hay restaurantes. Y a mí me llamó la atención, en una o dos visitas que di ahí en los restaurantes, no sé si a Rodrigo le haya tocado igual, porque él fue más abajo, ¿no? Creo que por allá en la punta, por Los Cabos, La Paz. Pero yo iba a los restaurantes, que son restaurantes, pues, pequeños, ¿no? Pero, pues, bonitos. Y, y de repente veía adentro de los restaurantes, piezas prehispánicas, ¿no? O sea, no sé, cuchillos de obsidiana, cabezas de hacha, de piedra, no sé cómo se llama esa piedra, tipo piedra de río o volcánica, pero ya bien pulida, ¿no? Entonces me llamaba la atención porque yo veía esos cuchillos de obsidiana y dices, pues aquí de dónde, ¿no? Sacan la obsidiana y las otras piedras, pues de buen tamaño, y como que dices, pues a qué animal mataban aquí, ¿no? Si aquí pues pura cosa marina. Entonces, de repente dices, bueno, debe de haber habido comercio, ¿verdad? Obviamente con otros lugares, y también te das cuenta de que pues en otros tiempos el clima tuvo que haber sido drásticamente diferente. Recuerdo que en unas pláticas con las personas que eran de por ahí, algunos me dijeron que iban de un lugar que se llama Mulegé, que no sé dónde está, pero está en algún lugar entre Guerrero Negro y La Paz, ¿verdad? Por ahí en algún lado. Creo que es grande porque hasta tienen universidad. Y me contaban que por ahí había un lugar como tipo barranca, donde si tú tomabas un tour, te llevaban así por la barranca de camine con cuidado, ¿verdad? O rente un burrito, y no mire hacia abajo, porque no lo cuenta, y que de repente llegabas a unos, como enterramientos de momias, así tipo como en América del Sur, ¿no? De que es en el acantilado, y como dice Rodrigo, pues así como en una bolsa de cuero o algo así, ahí los restos en un lugar bien difícil para llegar. Y de repente dices, bueno, pero ¿por qué los ponen allá? A lo mejor era para que se preservaran precisamente, ¿verdad? Y no les fueran a robar sus joyas o lo que sea, pero sí te quedas pensando, bueno, ¿por qué mejor no hacen un hoyo en la arena y los metían por ahí, ¿no? Y de repente esas costumbres, pues para nosotros, ¿no? En estos tiempos suenan como muy raras, ¿no? Como que ¿por qué los llevaban allá? Como si fueran momias incas o algo así, ¿no? Bueno, eso me pareció muy interesante porque no checa con el clima actual, y con las costumbres actuales de la gente, ¿no? Ahora, en esta semana, pues estuve por aquí buscando en internet y platicando con la inteligencia artificial y me salieron los siguientes nombres, sobre todo en la parte mexicana, pero fíjense, les voy a leer nada más un pedacito porque tiene que ver. Dice, los primeros pobladores, ¿no? Obviamente de las Californias, dice, origen y llegada. Dice, según la evidencia antropológica y genética, ¿ok? Entonces se supone que ya les hicieron pruebas,
indica que los primeros grupos llegaron hace aproximadamente entre 13,000 y 15,000 años, formando parte de las migraciones que poblaron el continente americano. Ok. Y luego abajito dice ruta costera del Pacífico, ¿no? La teoría más aceptada sugiere que grupos de cazadores-recolectores se desplazaron por la costa. Acá ya están más actualizados, ¿no? Porque antes nos decían que todos por el estrecho de Bering, y aquí ya están diciendo que por la costa. Claro, podrían haber venido caminando por la costa siempre y cuando ya no estuvieran, ya no estuviéramos en la época de la glaciación, ¿no? Pero también se pudieron haber venido remando. Dice, estas poblaciones están genéticamente emparentadas con grupos nativos del centro y sur de México. Entonces de repente dices, a ver, me estás diciendo que llegaron, que venían del mar o que venían costeando, pero luego me dices que están emparentados con los del centro y sur de América, y dices, ah, caray, qué interesante. Eso dice. Luego más abajito dice, bueno, en las culturas de Baja California, México, dice, hablando dice de San Lucas y de las islas del Golfo, dice, se considera que era un grupo relicto. No sé qué significa, ¿sí? Al rato que le toque hablar a alguno de mis compañeros voy a buscarlo. RELICTO, un grupo relicto. Dice, probablemente, dice, descendiente de una migración más antigua. Entonces ahí, como dicen en otros lados, dices, a ver, otra vez, espérame tantito. Me estás diciendo que primero me dices que llegaron por acá hace 13,000 o 15,000 años, pero luego me estás diciendo que los han investigado y que los han estudiado y que probablemente vienen de una migración anterior. Entonces dices, ¿cuándo llegaron? ¿Cuándo vino esta migración anterior? Pues antes de hace 15,000 años. Y entonces dices, pues, que alguien me explique, ¿no? ¿De dónde vinieron y entonces cuándo vinieron? Pero se pone interesante. Y lo que comían, obviamente, la mayoría, pues, viene del mar, ¿no? Cazaban tortugas, lobos marinos, que todavía hay muchos, recolectaban moluscos, también dice que comían pitaya, dátiles, que todavía hay por ahí, y hacían pintura rupestre. De hecho, si ustedes buscan en internet pintura rupestre California, les van a salir muchos lugares, ¿no? Hay muchas tacitas de recuerdo y todo, ¿no? De pintura rupestre Baja California, muy, muy interesante. Y también de repente dices, bueno, pues con qué pintaban y qué pintaban, porque en muchas de esas pinturas se ven como cazando venados, ¿no? Porque, claro, también animales marinos, pero de repente en algunos se ven cazando venados y tú volteas y dices, pues, ¿en qué bosque y de qué árbol, no? O cuánto tiempo entonces tienen esas pinturas rupestres. Entonces me parece muy, muy interesante. Luego por aquí, déjenme buscar, si no encuentro, se los digo, vienen algunos nombres que algunos ya mencionaron, otros no. Dice, estaban los pericues, que ya mencionó Rodrigo, dice que también los conocen como los Edchu. Eso de Edchu suena como muy japonés, muy asiático, y pericúes, no sé por qué, pero dicen que esos pericúes, que no son los más antiguos, de todos los que leí, pero son más o menos antiguos, por ahí más abajo viene un cuadro y dice que pudieron haber tenido una antigüedad de hace 2,500 años para acá, y dicen que tenían deformación craneal dolicocéfalo, o sea, alargado, ya sea hacia arriba o hacia atrás. Entonces esto también me pareció muy interesante, ¿no? Porque a mí me fascinan esas tribus. Yo pienso que estos son una cultura anterior, que nos precede, a lo mejor hasta a una parte de los Homo sapiens, ¿verdad? O si no, yo y mis locuras, pero se me hace muy interesante que existan por acá, porque también existen pues más al sur, ¿no? Por acá en Sonora, en Jalisco, no se diga por allá con los mayas, Centroamérica, las de Paracas, pues para qué les cuento, ¿no? Allá los más impresionantes. Pero acá entonces había gente ahí en las Californias que practicaban. Y dice, yo la paso al costo, ¿no? El que quiera creer que crea y el que no, no, pero dicen que algunos estudios de este pueblo, de los Pericues, dicen que parece que esa forma dolicocéfala
parece como si no hubiera sido de formación, sino que así nacían. Entonces, pues todavía, wow, ¿no? Muy, muy interesante. Ahí está. Y pues y dicen que los que fueron de los que les costó más trabajo ser colonizados por los europeos españoles, ¿no? Que fueron de los que pusieron más resistencia. Ok. Y listo, otros los voy a mencionar nada más como nombres, algunos ya salieron. El que sigue creo que no salió o no puse atención. Dice los guaycuras, de la península de Loreto y La Paz. Ok, dice, poco se sabe de ellos porque tuvieron una temprana extinción. Eran nómadas y su lengua no tiene parentesco con la de sus vecinos. Otra vez, ¿no? Como la semana pasada que escuchamos que por ahí en Texas, algunos de los pueblos que no eran de los yutastecas, sino que eran diferente y que a lo mejor estaba emparentado con el Caribe o con Brasil, ¿no? Y que de gente de más antigua. Pues acá los guaycuras tienen algo parecido, ¿no? Que tenían un lenguaje diferente a los demás. Luego ya vienen los cochimíes, que ya nos platicó algo Rodrigo por ahí. Dice que ellos son de la familia lingüística yumana cochimí, o sea que tampoco es yutasteca, según donde estoy leyendo yo. Eso también está interesante, porque como dijo Ricardo, no, pues eran un montón de como pueblitos y casi pues a lo mejor no puedo decir que cada uno tenía su idioma, pero sí estaban muy regaditos, ¿no? Como que de dónde vinieron. Capaz de que esto estaba más multirracial que el mismo Estados Unidos en estos tiempos, ¿no? Claro, con menos gente, pero de muchos lugares. Y luego vienen los Kumiai, y todavía dice que dentro de los Kumiai están los Kukapá y los Pai Pai. Se oye bien raro porque Pai Pai suena así como muy asiático, ¿no? Como muy polinesio, como muy Hawái, pero bueno, ahí lo dejo nada más porque no sé mucho. Y después ya vienen algunos que mencionó Ricardo, ya de la parte, digamos, de lo que hoy es Estados Unidos, como los Chumash, que dice que eh, desde San Luis Obispo hasta Malibú y las Islas Canal incluidas. Ok, y luego están los Tongua o Tonga, o Tomba, algo así. Pero entre paréntesis también dice gabrieleño. Y de repente dices, caray, obviamente eso, pues así se los pusieron los españoles, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver el gabrieleño y quién fue Gabriel ahí? Y qué relación con los Tomba? Pues quién sabe, ¿no? Pero bueno, trataré de buscar algo y ponerlo en la versión editada. Y por último dice que los pueblos Yumana en la parte alta California incluye a los Cumeyay, que creo que los comentó Ricardo, los Luiseño y los Cahuilla. Y de repente empiezan a salir más y más nombres, ¿no? Y más pueblos y dices, válgame, ¿y por qué no me platicaron de esto en la primaria, secundaria y preparatoria? ¿Quién sabe? Listo, pues eso es lo que tenía por aquí. Entonces, adelante, ahí Ricardo, en lo que quieras complementar o opinar. Ok. Sí, pues hay una serie de culturas que no conocíamos y que de repente sí salen, pero pues también hay que ver luego principios de cuándo empezaron a hacer investigaciones o descubrimientos, ¿no? Y por eso a lo mejor no nos tocaron en la primaria. Pero bueno, sí hay mucha información ya últimamente. Y bueno, continuando con el tema así general, un poquito más allá, un poquito más de raíces en la parte del legado en California. Pues bueno, está obviamente la parte donde sí hubo como mucho desarrollo, sobre todo ya donde algunos ya empezaron a ser más sofisticados en el tema del legado o de cómo empezaron a utilizar algunas herramientas o armas incluso, pero bueno, digamos que aspectos relevantes en cuanto a la tecnología y su arte, ¿no? Ya por ahí hablaste de un tema de las pinturas rupestres, pero estaría, por ejemplo, también una que le llaman la parte de la cestería intrincada o la cestería, que era una forma de arte más desarrollado, donde mujeres de pueblos como los Kumeyaay, Chumash y Paute creaban canastas
y estas canastas las hacían de manera muy bien hechas, muy bien tejidas, y aparte eran impermeables. Entonces ya era más sofisticado pues esa tecnología o ese arte, las cuales utilizaban para cocinar, poniendo piedras calientes en la comida para hervirlas, y también las utilizaban para almacenar agua, por eso eran impermeables. Recogían semillas y como obras de arte con complejos diseños geométricos, pues también las utilizaban de esa manera, ¿no? De hecho, eran como geométricos los diseños o zoomorfos. Entonces, este conocimiento, pues bueno, fue transmitido por generaciones, representando un profundo entendimiento ya de las plantas y sus propiedades, que es algo que también de repente vemos todavía hasta la fecha, ¿no? El arte rupestre y la parte de los petroglifos, también por toda California, desde el desierto de Anza Borrego hasta la Sierra Nevada, existen muchos ejemplos de este arte. Algunos de los sitios de los petroglifos, que eran diseños grabados en roca, o pictografías, que ya eran diseños también ya ahí pintados, no eran simplemente decoraciones, sino que eran lugares de rituales o portales hacia el mundo espiritual, o mapas territoriales o registros de eventos astronómicos. O sea, tenían diferentes sentidos y bueno, se utilizaban para esos propósitos, ¿no? Entonces el estilo que le llaman Bighorn Sheep del desierto era particularmente notable. También había o ya tenían mucha habilidad en el tema de la jardinería, y obviamente entendían la parte ambiental, ¿no? Hablando de jardinería silvestre, contrario a la idea del salvaje o de lo que es la parte salvaje ecológica, estas culturas sí manejaban activamente su entorno, practicaban la quema controlada para limpiar matorrales, favoreciendo obviamente el crecimiento de plantas comestibles y facilitando la caza. También trasplantaban y cuidaban especies que eran claves para ellos, como el roble, para el tema de las bellotas, y el mezquite en una forma temprana de jardinería. Obviamente también pues había un sistema muy complejo de creencias, perdón, y para ello pues también existía ya la parte mitológica, ¿no? En el sentido de la creación, cada grupo tenía sus propias narrativas de origen. Por ejemplo, para los chumás, el mundo fue creado por el dios Coyote, que era Hutash, y la diosa de la tierra Momoy. Para los Tongva, creían que el dios creador era Chingish, si es que así se pronuncia, una disculpa. Estas historias no solo explicaban al mundo sus orígenes, sino que también era una codificación de las leyes morales, de su propia estructura social y la relación que había con la naturaleza. Entonces, bueno, era bastante interesante, que lo mismo pasa aquí con el Popol Vuh, ¿no? Que también tenemos historias así. La parte del ritual de pubertad también era un tema o una tradición que permitía este ritual llevar la transición de la adultez, marcada por temas muy rituales, o digamos que por rituales muy elaborados, entre las tribus del sur de California, la ceremonia de la joven, en este caso de la mujer, como el ritual Toloache de los luiseños, eran muy cruciales, perdón, involucrando la ingestión de plantas sagradas para buscar una visión o un poder personal. Entonces aquí ya hablamos de aspectos mucho más complejos, mucho más incluso civilizados o tecnológicos, o con más sentido, más allá de la propia supervivencia, ¿no? Entonces, bueno, actualmente sí hay rastros de esta gente, todavía siguen de alguna manera esa herencia que quedó ahí de los pueblos, pues se sigue mostrando, no han desaparecido del todo, algunos sí, como mencionaba Alejandro, pues ya se extinguieron muy tempranamente, y algunos otros pues todavía sobreviven, ¿no? Por ejemplo, las comunidades y naciones tribales que siguen siendo reconocidas, actualmente hay 100 tribus
federalmente reconocidas en California, en Estados Unidos, y comunidades indígenas vibrantes que les llaman en Baja California, en las Bajas, como les llamaste, en México, que no son meras réplicas, no son réplicas del pasado, sino que son entidades políticas y culturales modernas que gestionan sus tierras, su economía y sus recursos culturales, ¿no? O sea, como muy de manera independiente se gestionan, pero las protege la federación. Por ejemplo, en Estados Unidos está la Nación Pechanga de Luiseño, la banda de Pala de Misión de Indians, en la Nación Yurok, y en México las comunidades como los Cumiami, o los Cumiai, perdón, los Cucapá, Paipai y Cochimi en Baja California. Sí, entonces, pues bueno, todavía hay esa herencia está tangible por esos rumbos. En la parte de los idiomas, pues bueno, como había mucho tema, había mucha variedad lingüística, pues bueno, algunos todavía están en peligro de extinción, y se mantienen en algunos casos, sobre todo con gente ya muy, muy grandes, que obviamente está el riesgo de que se mueran y ya no, ahí se termine. Pero hay programas de inmersión que le llaman, con tribus como los Yurok y los Wiyot, que han implementado escuelas de inmersión lingüística para los niños. Hay proyectos de documentación en la parte lingüística que trabajan en colaboración con los ancianos tribales para grabar, documentar y crear diccionarios de lenguas como el Chumash, el Tongva y el Ipai. Y bueno, son como actividades muy interesantes, ¿no? Y que dejan que generan mucho valor. También está la parte de la recuperación de las artes tradicionales, ya que hay un resurgimiento en la enseñanza de la cestería, de la talla de la madera, la construcción de tomols, que son los chumás, que realizaban viajes anuales en canoas, más bien son las canoas, y la recolección tradicional de alimentos. Entonces también se sigue, o sea, hay actividades para rescatar ese tipo de tradiciones, ¿no? Obviamente está la huella física en el tema del paisaje, por medio de senderos ancestrales que le llaman, que son caminos que se recorrían, que recorrían esos pueblos y que se convirtieron en la base de las carreteras modernas hoy en día, ¿no? O son mantenidos como senderos para caminar. También están los sitios de molienda, donde había metates y algunas referencias de manos o grabados, en lechos de ríos y áreas de campamento antiguos. Es muy común que se encuentren piedras de moler, que les llaman metates, y las manos, o sea, ahí como que hicieron un grabado o pintaron manos en los mismos metates con cavidades profundas para, obviamente, que se han formado por siglos, ¿no? De moler estas bellotas. También están los morteros en las rocas, formaciones rocosas que se pueden ver desde cuencos tallados en la piedra, conocidos como morteros de roca, y también utilizados, para procesar alimentos y pigmentos. También están sitios ceremoniales, como los pueblos de Misión de San Antonio de Padua, en Estados Unidos, y las pinturas rupestres de San Borjitas en Baja California Sur. Ahí muestran la continuidad y la difusión de estas culturas, ¿no? Y bueno, ya un punto final con las luchas que se siguen haciendo de manera contemporánea o resiliente para que estas comunidades sigan resistiendo pues esos desafíos, ¿no? Ya que han perdido tierras, obviamente sigue habiendo escasez de agua, tienen mucha batalla en el tema de proteger sus sitios sagrados y pues en el tema del desarrollo urbano, ¿no? O minero incluso, que sigue siendo temas que los afectan muy directamente, pero que a pesar de todo esto, pues bueno, sigue la resistencia, ¿no? Y se mantienen, digamos que a la vanguardia en movimientos de justicia ambiental para protegerse y lograr ese control, pues, de sus tierras, y para seguir practicando, pues, obviamente, de sus tradiciones y mantener esa defensa de la soberanía tribal. Entonces, pues bueno, es así como para cerrar en cuanto a la información, un poco más de referencias. Muy bien, muy interesante. Rodrigo.
Bueno, quiero primero abundar un poquito en lo que tú mencionabas. Como hemos mencionado en otras ocasiones, la historia oficial de repente nos habla de una colonización, de una expansión del grupo humano a lo largo de 15.000 años, pero que últimamente los estudios y los descubrimientos han empujado la fecha hasta 28.030 años. Por eso de repente los datos no coinciden entre lo que se encuentra con las dataciones. Y esto hace que de repente estemos hablando de grupos que conocemos, pero todavía faltaría ver un montón de grupos que no conocemos o de los cuales no tenemos referencia. Sí. La segunda cosa, y por eso salía lo de relicto que tú mencionabas, en lo que se dice que es como algo que se perdura del pasado. Y por eso también de repente se da la situación que tú observaste, en donde se dice, es que ¿de dónde salen los venados? Bueno, voy de nuevo, las dataciones más antiguas de las culturas que conocemos son del tiempo del deshielo y de las glaciaciones, donde todo ese territorio de tierra, la mayor parte de ellos estaba bajo el agua. Si se habla de un desnivel de hasta 100 metros de diferencia, y que poco a poco se fue ¿cómo se llama? Mostrando o ocultando de acuerdo a las condiciones, y que pasó de bosques de coníferas, literalmente bosque, hasta el estado semidesértico que actualmente tiene. Digo, no es desértico por completo, pero es semidesértico y de condiciones de vida bastante complejas por las carencias de agua principalmente, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, de ahí nos encontramos. Más o menos a la mitad de la península de Baja California, por ahí por donde tú estabas, de Guerrero Negro para abajo. Mulegé está cerca de Guerrero Negro, está cerca de la frontera de las dos bajas, o sea, de los dos estados mexicanos de Baja California. Y a partir de ahí hacia abajo en la Sierra de San Francisco, y posteriormente en la Sierra de la Giganta y en la Sierra de tienen un nombre especial, las caca, ¿qué? Es el nombre del correcaminos que le daban por allá. Ajá. Cacachilas, de las Cacachilas. Ahí es donde encontramos las pinturas rupestres. Y sí, las más grandes descubiertas o importantes descubiertas están en la Sierra de San Francisco al inicio, precisamente ahí cerca de Mulegé, entre Loreto y Mulegé. Hay otra característica por ahí, rara o especial en el sentido de esa zona. Dentro de sus creencias, dentro de las creencias ancestrales, se hablaba del hombre venido del cielo, y que ese hombre venido del cielo había sido, ¿cómo se llama? Una persona, un educador, alguien que había influido benéficamente en la cultura de la zona, y que habitaba cerca de la ciudad que ahora, bueno, de la ahora ciudad que ahora conocemos como Loreto. Esta información está en el Museo de Antropología de la Ciudad de La Paz, y nos habla precisamente de decir, bueno, ¿y qué era esta situación? Pues no lo sabemos, pero está la referencia, e incluso pueden ubicar dónde habitaba ese hombre del cielo, ¿sí? Que les había traído conocimiento. Y otra cosa por ahí que quería comentar es lo que tú mencionabas acerca de la resistencia. Eh, a nivel popular, a nivel de instituciones no oficiales, digo, ahora sí que me voy a hacer comercial, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En el canal de YouTube de Civisitas, donde he hecho algunos videos al referente a esto, hablo de las cosas que pues, pudimos encontrar y que me parecieron interesantes del Museo de Antropología de la Ciudad de La Paz, y de la granja de perlas que tienen ahí también en la Ciudad de La Paz. Y ahí mencionaban que las mujeres pericúes y guaycuras que de repente entraban en contacto con los españoles, cuando de repente eran objeto de vejación, cuando después de una conquista de un territorio por parte de los españoles eran tomadas y violadas, literalmente, lo que hacían estas mujeres es que preferían irse a desbarrancar, se suicidaban para no dar a luz a los hijos de una situación de un El, mancillamiento. el enemigo. Sí, básicamente. Entonces, por eso también no se asimilaban con la nueva situación.
Otro de los elementos es que cuando vas a la ciudad de Los Cabos, a la ciudad, no a la zona turística, ahí entre San José del Cabo y no me acuerdo cómo se llama el otro, te encuentras el templo, una de las misiones, y bueno, toda la península de Baja California está llena de misiones, que fue el elemento de contextualización y de culturización, y habla de que los grupos de ahí no querían a las misiones, no querían a los misioneros, habiendo muchos ejemplos de misiones que fueron abandonadas porque obviamente las poblaciones cercanas iban a matarlos, a destruirlos, porque no estaban dispuestos a asimilarse con ellos. O sea, a diferencia de otras culturas acá de la zona continental, en la zona de la península, no fue fácil. Primero por las cuestiones climáticas y de distancia, y segundo porque los grupos indígenas, aunque no eran tan grandes, sí eran muy aguerridos y eran en ese sentido muy reacios a participar en los procesos de culturización. Por ahí dentro de la mística propia de las misiones hay un montón de frailes que podrían ser considerados mártires, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque sencillamente llegaban a donde querían de repente establecer sistemas de culturización, de evangelización, y los de por ahí no se dejaban. Por lo demás, bueno, aunque sí la situación del semidesierto es bastante difícil comparado con la zona selvática, por ejemplo, en otras partes, en general sí proliferó la vida y las culturas, porque sí había manera de conseguir alimento, ¿no? E insisto, mi primera pregunta cuando me enteré que pues estaban llenos de perlas en el cabello, dije, bueno, ¿y cómo les fue con la llegada de los españoles? Porque ya ves que los españoles de repente admiraban muchas cosas que de repente les parecían valiosas, como el oro, como la plata y las perlas, ¿sí? Y me dijeron, no batallaron por eso porque ellos tenían la costumbre de limar las perlas, haciéndoles perder valor, por lo menos a la visión de los españoles. Dije, bueno, pues eso los salvó, porque si no, los hubieran matado con tal de quitarles el cabello. Eh, pues creo que lo que recuerdo es todo. Muy bien, por aquí tengo algo de cronología también para terminar. No está en orden, pero no son muchos. Dice, los pericúes, según eso, dice que se cree que tienen una antigüedad desde hace 2000 años hasta hace 500. O sea, nomás llegaron los europeos y se acabaron, ¿no? Luego los guaycuras también, desde hace 2000 años aproximadamente, pues el más antiguo, hasta hace 500 años también. Los cochimíes es desde hace 3000 años, son más antiguos que los pericúes y los guaycuras, y también hace 500 años, ¿verdad? Misteriosamente se acabaron. Y luego vienen lo que son los Kumayai, los Cucapá y los Paipí. Dice que tenían una antigüedad desde hace 2500 años y son de los que todavía hay gente viviendo descendiente, que nos platicaba Ricardo. Estos todavía hay gente, ¿no? Los Chumash, que son los más antiguos, dice que su antigüedad aproximada es desde hace 13,000 años y que hace 200 se acabó lo que se vendía, ¿no? Cuando vemos 200, dice, si dijera 500, podrías decir, que los españoles de aquel tiempo, ¿no? Pero si estamos hablando de hace 200 años, estamos en el siglo XXI, le restas 2, sería el siglo XIX, 1800 y tantos, y es cuando acabó la expansión norteamericana hacia el occidente, ¿no? La conquista del oeste, sí. Así es, la conquista del oeste, no, o sea, ellos todavía con los españoles, pues ahí andaban, ¿no? Pero nomás se expandieron los ingleses, irlandeses y todos ellos y se los echaron al plato, ¿no? Y dices, ¿cómo, no? Milenarios, de hace 13,000 años y hace 200 años, ¡pum!, se acabó, qué feo. Bueno, y los Tomba o Gabrieleño, dice antigüedad desde hace 3500 años hasta hace 200, también, ¿no? La expansión del oeste americano. Y por último, dice los Cumeyay, los Luiseño y los Cahuilla, en lo que es California del Sur en Estados Unidos, o sea, San Diego, por ahí. Antigüedad desde hace 2000 años
y también de ellos sobreviven todavía algunos. A lo mejor porque ya son los más pegaditos, ¿no? A lo que es México, ya no los corretearon tanto, pero bueno, ahí están. O O sea, sobreviven en reservaciones. pues sí, aunque las reservaciones más bien está para arriba, allá lo que le conocen como las cuatro esquinas, o sea, los aventaron a lo más desértico, ¿no? De Estados Unidos y ahí quédense. Ay, pero bueno, así está la cosa, ¿no? Pero bueno, el chiste es que sí había muchos pueblos, la mayoría milenarios, el más joven es de hace 2000 años y el más antiguo, los Chumash, desde hace 13,000 años, probablemente más. Entonces, pues sí está de respetarse, ¿no? Aunque no hayan dejado que sepamos, como dice Rodrigo, porque pasan los años, se escarban y quién sabe qué se vayan a encontrar después, pero aunque no hayan dejado, digamos así, como grandes pirámides o algo así, ¿no? Como los mexicas, mayas, y todo lo que hay por acá en México, pero pues sí eran culturas milenarias que debieron de haber tenido algo muy, muy valioso, ¿no? Bueno, los que quedan todavía más o menos descendientes, ojalá y conserven algo de su cultura, ¿no? Pero los otros que ya prácticamente extintos, dices, oh, qué caray, pues qué malo. ¿Qué le vamos a hacer? Y pues bueno, pues listo. Y bueno, pues un saludo a todos los que nos están escuchando, ¿verdad? Que vivan actualmente en los que son las Californias. No me sé todos los pueblos, pero los que me tocó algún día, nomás así, aunque sea pisar y correr, no conocer, pero pues de San Diego para abajo, ¿no? En cuanto cruza uno de México, de Tijuana al otro lado, la frontera, creo que el primer pueblito, a ver si no me falla la memoria, creo que se llamaba Santa Clara. Y de ahí agarraba uno el tren y te llevaba hasta San Diego y antes de llegar a San Diego pasabas como por 3, 4 pueblos y todos eran San algo, ¿no? De lo que quedó de la cultura española. Y ya de este lado, pues de Tijuana para abajo, ¿no? Ahí de lo que recuerdo, ahí, y si ustedes han ido de vacaciones, Rodrigo y Ricardo, y me falta alguno, pues para que lo mencionen, ¿no? Tijuana, Mexicali, Tecate, la famosa zona de la Rumorosa, ¿no? Ahí donde hay un montón de coches por allá, chocados ahí ¿cómo se llama? Donde te caes, el barranco por allá, y ya más abajo seguro hay 1000 pueblos que no conozco y hasta llegar a Guerrero Negro y luego, como decía Rodrigo, Mulegé y ya por allá, pues, no sé, Loreto, La Paz, Los Cabos y otras cosas que hay por allá, ¿no? Muy bien. Pues listo, esperemos que les haya gustado a la gente. Aunque sea un rapidín, ¿no? De los nombres de los pueblos prehispánicos que había por allá. Algunos sobreviven, la mayoría ya no. Y cosas muy interesantes, ¿no? Culturas desde cuando había todavía hielo, la última glaciación, hasta, pues prácticamente hasta que llegaron los europeos después de Cristóbal Colón. Entonces está muy, muy interesante. Y eso que nada más hablamos de la época antes de, ¿no? Si les interesa, dejen los comentarios y con gusto nos echamos un clavado para ver qué pasó ahí en la época virreinal, que debe de tener bastante historia. Pues listo, algunas palabras inspiradas, ahí Ricardo, Rodrigo. Bueno, todo esto es muy interesante de conocer, pero como dices tú, de repente, es completamente desconocido, en las escuelas no se enseña, hay un montón de cosas que, por mencionarnos unas cuantas mentiras, importantes o trascendentes, se ha dejado de lado otros elementos. No estoy seguro si de repente los sistemas educativos pudieran adaptarlo a niveles básicos de educación, pero pues obviamente saber de dónde vienes te ayuda a saber dónde estás y hacia dónde vas. Así es. Muy bien. Sí, muy bien. Les digo, aparte que estas culturas pues también nos enseñan esa riqueza, ¿no? De la civilización, porque si se fijan, pues también vivían mucho de la conexión con otros, como todos, hasta la fecha vivimos igual, buscando la convivencia, el comercio, el trueque, pero pues aún así tenían
ellos, lo que se me hace interesante es cómo se integraban al ecosistema, más que tratar de modificarlo, era conocerlo y adaptarse. Y creo que ese es un buen recordatorio, ¿no? Que a pesar de que, digo, también si observamos, no hablamos de fronteras, no, obviamente hablamos de regiones, pero no en un sistema como el que hoy conocemos de temas fronterizos. Pero sí que hay esas historias, esa resiliencia, y aparte que ese espíritu que sigue susurrando en ese viento desértico, pues se sigue manteniendo y se sigue rompiendo con las olas de la costa, ¿no? Pero esa herencia cultural que tenemos, pues sí se me hace muy interesante, ¿no? El cómo observar y cómo aprovechar los recursos naturales sin invadirlos, sino más bien aprendiendo de ellos y subsistiendo. Porque al final de cuentas, así sean nómadas o sean sedentarios, pues respetaban a esa naturaleza. Entonces creo que es algo muy, muy interesante de seguir manteniendo en estos tiempos. Sí, sí, por último me acordé, pregunté a internet que si esos cráneos, ¿no? Dolicocéfalos estaban de exhibición en algún museo o en alguna parte, y me dijo que sí, que había unos en el Museo de la Paz, no sé si Rodrigo ahí pudo ver alguno de esos, y otros se lo llevaron a Lina, clásico, ¿verdad? Allá en la Ciudad de México, que se quieren llevar todo para allá. Pero dice que se los llevaron, pero que no están en exhibición por respeto. Yo no recuerdo haber visto cráneos así. Ajá. Y de repente dices, ¿cómo que con respeto, no? Yo sé que hay una ley en Estados Unidos con las que me van a criticar, pero confieso que estoy en desacuerdo, de que allá a todos los nativos americanos de repente se encuentran un esqueleto, ¿no? De hace 1000, 2000 años en sus tierras, y para pronto se hacen manifestaciones. A mí se me figura que hasta las paga el gobierno, de no regresen los huesos, ¿no? Y déjenlo descansar en paz. Y yo digo, mira, si fueran los huesos de tu abuelito, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, ¿no? Cuando los españoles, te la creo, pero de repente sacan unos huesos de hace 1000 años, 2000 años, 3000 años o más, y aunque de veras sean tus ancestros, ¿no? Que vengas de por allá, dices, oye, no inventes, estúdiale un poquito, ¿no? Y luego lo regresas, porque si no, todo ese conocimiento se queda en las instituciones que ya todo el mundo conoce y que nunca dicen nada. Y de repente dices, mira, aunque sueñe a locura, ¿qué tal si le hacen unos análisis a uno de esos y resulta que están emparentados con los egipcios, los romanos o algo? Y de repente sería fascinante, a ver, pues cómo llegaron hasta acá, ¿no? Y si no, bueno, ya nos enteramos que no, y que sí son nativos americanos, y que sí cruzaron el estrecho de Bering, o que llegaron en canoas desde Japón, pero pues para saber la verdad, ¿no? Porque se oye muy bonito, no, por respeto, pero qué bien que los sacaron y los tienen allá guardaditos, nada más para un pequeño grupo, no, pues entonces, ¿de qué se trata? Se trata de hacer referencia de que el mundo no existe antes de nosotros. O sea, en el sentido de decir, a ver, si reconocemos que tienen 3000 años, tenemos que reconocer que ellos estaban primero que nosotros. Y reconocer que estaban primero que nosotros quiere decir que nosotros los acabamos. Ahí ya nos metemos en cuestiones de dominio, poder y de manipulación mediática, pero bueno. Ya dijo sí todo, amigo. Listo, cuídense y nos vemos en la siguiente y esperamos sus comentarios y sus visitas. Hasta luego. Pronto.